La fría directora ejecutiva se aplicaba loción corporal frente a mí con una mirada fría, pero pensaba en cómo derribarme. «Ay, esposo mío, mírame, si no tomas la iniciativa, me vestiré». Se vistió despacio y se sentó frente al ordenador a buscar cómo hacer que mi esposo tome la iniciativa. Me quedé atónita. Con la capacidad de leer la mente, dudo que ésta siga siendo la fría y gélida directora ejecutiva. Parece una reina fría, pero por dentro es tan elegante. Me quedé cerca de Sen Bingbing, observándola fijamente con el ceño fruncido. Cualquiera que no la conociera pensaría que tenía un trabajo serio. ¿Quién habría pensado que una directora ejecutiva fría y gélida recurriría a Internet para pedir ayuda a los internautas porque su recién casado esposo no tomaba la iniciativa para tener intimidad? Es indignante, indignante. No pude evitar suspirar y la llamé tímidamente. Sen Bingbing. «Ay, esposo mío, ¿por qué llamas por mi nombre completo? Estamos casados». Su voz interior era más rápida que su boca. Inmediatamente después, Sen Bingbing giró la cabeza y me miró con ojos fríos. «¿Qué pasa?» Siendo sincera, no estoy acostumbrada a este contraste. Nos vamos a la cama. Señalé la cama y le pregunté con cuidado. Al fin y al cabo, hoy es nuestra noche de bodas. Por muy elegante que sea, tiene que cumplir con los trámites. Mi esposo quiere acostarse conmigo, también le atraigo. Resulta que usar pijama de seda y ponerse loción corporal sigue siendo útil. Sen Bingbing asintió con reserva y frialdad, y emitió un sonido nasal con moderación. Miré su rostro frío e imaginé su llanto despreocupado. Por un lado, un matrimonio familiar sin sentimientos, y por el otro, la vida amorosa de una nuera tonta y linda. Siempre me siento un poco desconectada. Suspirando, me fui a la cama y me acosté. Estoy tan feliz. Llevo más de 10 años esperando a mi marido, y por fin me he casado con él. Ja ja ja. Al oír esa voz, abrí los ojos de repente y miré a Sen Bingbing, que estaba a punto de acostarse, con incredulidad, mirándola a la cara hasta que se volvió un poco extraña. «¿Por qué miras a mí en lugar de dormir?» Frunció el ceño ligeramente y su rostro parecía un poco triste, si no fuera por su voz interior, tan fuerte que me dio un dolor de cabeza sordo. Pensaría que me odia. Como dice el dicho, el matrimonio es cuestión de órdenes de los padres y palabras de casamentero. Esto es exactamente lo que pasa con Sen Bingbing y conmigo. Nuestros padres fueron compañeros de armas de jóvenes. Mi padre casi muere en el campo de batalla para salvar al suyo. No puedo corresponderle la gracia que me salvó la vida, así que ahora solo puedo pagarle con mi hija. Así que hace medio mes, me casé con la presidenta Sen Bingbing. En el fondo, siempre sentí que era un poco reticente, pero Sen Bingbing cumplía a la perfección con mis expectativas para elegir pareja, sobre todo con ese rostro hermoso de hada. Cuando camina por la calle, simplemente llama la atención. Antes de casarnos, mi padre temía que no estuviera de acuerdo, así que intentó convencerme. De pequeña, jugaban juntas en el barro todos los días. Una vez, jugaban a las casitas, y Xiao Bin te llamó marido delante de todos los adultos. En ese momento, tímidamente, hundiste la cabeza en el sofá. De repente, recordé mis días de primaria. Como no me fue bien en el examen parcial, me preocupaba que me pegaran al llegar a casa. Así que me acurruqué en la cuneta y no me atreví a volver con hambre. En ese momento, llevaba un vestido blanco, tan elegante que parecía una princesa de cuento de hadas. Me dio una piruleta y me jaló para hablar conmigo un buen rato. Lo que sucedió ese día siempre quedó grabado en mi corazón, pero cuando volví a ver a Sen Bingbing, siempre sentí que era demasiado fría y no era tan fácil llevarse bien con ella como cuando era pequeña. Hasta la secundaria, su familia se mudó al barrio de mi casa. Casualmente presenté el examen de ingreso a la secundaria ese año. Cuando entré a la secundaria, supe que había sido una belleza de la escuela durante 3 años y una estudiante destacada. Era simplemente una leyenda, quizás influenciado por Sen Bingbing. Trabajé duro durante 3 años en la secundaria y fui admitido en la universidad donde ella estudiaba. Es solo que cuando era estudiante de primer año, ella se preparaba para estudiar en el extranjero. Antes de ir al extranjero, había visto a la delegada de nuestra clase confesándose conmigo. Ese día, me tomó a un lado y habló conmigo, analizando cuidadosamente las 300 razones por las que enamorarse afecta a los estudios. Sin embargo, cuando lo pienso ahora, siempre siento que algo anda mal. La voz de Sen Bingbing me hizo recordar, mi esposo me ha estado mirando así.
¿Será que quiere hacer algo? Ay, ¿por qué estoy tan nerviosa? Subconscientemente pensé, ¿de verdad mi esposa pensaría así? ¿Será que quiere que haga algo? Mi cabeza se llenaba de arrugas al mirar a Sen Bingbing, que se cubría la cabeza silenciosamente con la colcha. Siempre sentí que, cuando yo era muy joven, quería comer yerba joven como una vaca vieja. De repente, un pequeño sabor de boca me invadió y decidí poner a prueba a esta mujer juguetona, así que apoyé la cama con una mano y me acerqué un poco a Sen Bingbing. Volví a oír su voz emocionada. Dios mío, mi esposo se acerca cada vez más. ¿Será que quiere besarme? ¡Qué vergüenza! ¿Debería yo tomarla iniciativa para acercarme? Paf, ¿cómo puede esta fría presidenta seguir siendo tan enamoradiza? Simplemente moví mi cuerpo y ella se conquistó, con una sonrisa en el rostro, preguntó directamente, enfadada y divertida, ¿me besas? En un instante, vi que el rostro de Sen Bingbing se congelaba y sus mejillas se enrojecían. Había sorpresa en sus ojos, como si alguien adivinara sus pensamientos. Al ver que permaneció inmóvil un buen rato, incluso su voz se apagó. Dudé, ¿será una habladora que solo sabe hablar altisonante? Al cabo de un rato, estaba a punto de apartar la mirada con remordimiento, cuando de repente me agarró del brazo y un rubor se apoderó de sus mejillas. Al ver esto, una pizca de duda se apoderó de mi corazón. Te lo pedí. No aceptaste y no me dejaste ir. ¿En qué estás pensando? La temperatura entre sus ojos subió gradualmente, y el rubor de su rostro se extendió hasta la punta de su oreja, y una voz tan débil como un mosquito sonó. De repente, me pareció un poco irreal. Había hecho algún sonido justo ahora, como si viera que no reaccionaba. Sen Bingbing se sonrojó de nuevo y su voz se elevó un poco. Sí. Levantó la vista, y sus ojos llorosos de repente me miraron fijamente. Esa mirada me puso un poco nervioso. Se acabó. Acabo de hacer un cañón de boca, y ahora Sen Bingbing de verdad quiere hacerlo. Con la mirada llorosa de Sen Bingbing, no pude evitar tragar saliva nerviosamente. Al segundo siguiente, la voz dubitativa de Sen Bingbing resonó de nuevo. Esposo, ¿por qué no te has movido todavía? Ya grité mucho, date prisa. Esposo, no puedo esperar. No mires a alguien que parece firme como una montaña, pero que, de hecho, es apasionado por dentro. Al ver que la expresión de Sen Bingbing se tornaba desdeñosa, me sentí implacable, extendí la mano para cubrirle los ojos y la besé suavemente en la boca. El cuerpo de Sen Bingbing empezó a ponerse rígido, sonreí y, de repente, sentí un mal sabor de boca. Giré la cabeza y me acosté con la colcha para dormir. A un lado, saboreaba la sensación de gelatina, y el lamento de Sen Bingbing llegó desde atrás. ¿Por qué mi esposo solo me besó una vez? ¿No suelen decir otros que son 3 horas? ¿Será porque no soy lo suficientemente proactiva? ¿O es que hoy no estoy lo suficientemente fragante? Paf, casi me reí a carcajadas, hundí la cabeza en la colcha y solté una risita. ¿Cómo puede ser tan linda la gélida presidenta? Quizás era porque estaba demasiado cansada de celebrar una boda a plena luz del día. No quería volver a abrir los ojos después de cerrarlos. Estaba medio dormida cuando escuché de nuevo la voz de Sen Bingbing. Esposo, dormido. Es una pena que no me abrace para dormir. ¿Qué tal si me escabullo en sus brazos? No debería ser descubierta, ¿verdad? Jefe iceberg, mi esposo es un drama. Puse los ojos en blanco, molesta, me abrumaba el sueño y no pensaba hacer más nada. Mientras estaba medio dormida, de repente sentí una ligera suavidad en mis brazos. Al despertar temprano a la mañana siguiente, vi un rostro delicado. Estábamos muy cerca, tan cerca que podía tocar los labios de Sen Bingbing con solo levantar la cabeza ligeramente. Sus largas pestañas estaban ligeramente rizadas y su pequeña nariz se movía con su respiración. Mi esposa es tan hermosa. ¿Quieres besarla a escondidas? Justo cuando estaba a punto de acercarme sigilosamente, las pestañas de Sen Bingbing temblaron de repente. Jejeje, qué cómodo es estar en los brazos de mi esposo. Cállate y que no se entere. Desperté, esta tonta sigue fingiendo conmigo. Mi cara se puso negra y solté el brazo de los brazos de Sen Bingbing. Sen Bingbing abrió los ojos confundida, y poco a poco, sus ojos empezaron a parecer como si acabara de despertar. Ja. Ya no puedo reírme, estoy expuesta, y sigo fingiendo que acabo de despertar. Fruncí el ceño, intentando contener la sonrisa.
Sen Bingbing empezó a recuperar poco a poco su aspecto de presidenta fría y distante, me miró con indiferencia, luego giró la cabeza y se levantó de la cama para ir al baño. El contraste con su aspecto de la noche anterior era demasiado marcado. Una sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios, quien dijo anoche, mi esposo quiere un beso, y mi esposo quiere un abrazo. Menos de 3 segundos después, volví a oír la amarga voz de Sen Bingbing, ay, ay, ¿por qué mi marido no me abraza? Será porque no estoy guapa al despertar, parece que tengo legañas, pero no puedo controlarlo, punto. Jejeje, sentí que me iba a vomitar de tanto contener la risa, y caí directamente en la cama, riendo a carcajadas. Cuando Sen Bingbing salió, no tenía nada raro en la cara. Al entrar al baño, lo pensé y solté. Como resultado, la expresión de Sen Bingbing se volvió vacía, luego de impotencia, seguida de pánico, y finalmente se volvió muy fea. Ja ja ja, me reí a carcajadas, dejándola actuar con frialdad delante de su marido. Antes de abrir el grifo, volví a oír la voz interior de Sen Bingbing, ay, ¿por qué mi marido sigue tan poco familiarizado conmigo? ¿Acaso mi marido ya no me quiere? Ay, no te acuestes con mi apestoso marido por las noches. Mi cara se quedó paralizada, como si le hubiera gastado una broma. Después de desayunar, ambos fuimos a la empresa. Al ponerme los zapatos, miré a Sen Bingbing, que estaba de pie junto a mí, y entonces oí su angustia. Tengo muchas ganas de quedarme con mi marido un rato, pero ¿cómo voy a pedirle que vaya a trabajar? Ralenticé deliberadamente el movimiento de mis manos para ver cuánto aguantaba Sen Bingbing, pero esta persona es realmente agria y reservada. Me observó atándome los cordones durante 5 minutos sin decir palabra. Bueno, no me hacía ninguna ilusión. Vámonos, me di la vuelta y me fui con mi bolso. Sen Bingbing seguía siguiéndome, murmurando para sus adentros. Tras llegar a la empresa, el supervisor me nombró directamente jefe de un nuevo proyecto. Dijo que le habían encomendado una tarea importante. Pero en mi opinión, era obvio que nadie podía con ese asunto candente, así que me tocó a mí. Al principio no me hacía ninguna ilusión, hasta que vi el nombre de la empresa de la otra parte en el documento. ¡Qué casualidad! No es la empresa de Sen Bingbing. Ante la tranquilidad de mis compañeros, también puse cara de vergüenza. No voy a defraudar a la empresa, pero solo puedo dar lo mejor de mí. Aunque dije, vergüenza, ya me sentía muy feliz. Después de ordenar los documentos, tomé un taxi directamente a la empresa de Sen Bingbing. Mientras estaba en recepción, oí por casualidad que comentaban sobre Sen Bingbing. ¿Qué creen que le gusta al Sr. Sen? Tengo mucha curiosidad. Punto. El tipo ideal del señor Sen debería ser un hombre musculoso y encantador. Un hombre musculoso y encantador. Bajé la vista hacia mi ropa informal y me quedé pensativa. ¿Qué te importa qué tipo de hombre le guste? De todas formas, no se enamorará de nosotras. Es difícil decirlo. ¿No has visto lo romántico que es el amor entre el jefe y la dependienta en esas telenovelas? Quizás esto nos pase a nosotras. La idea es hermosa, pero la realidad es cruel. Sen Bingbing ya está casado. Quiere ser mi esposa. Esperé en el vestíbulo unos 15 minutos, y 14 de ellos los pasé escuchándolos hablar de Sen Bingbing. Parecía que yo también debería estar en guardia contra mis rivales en el amor. Mientras estaba absorta en mis pensamientos, bajó la asistente de Sen Bingbing. La asistente especial Chen me acompañó a la recepción. Justo cuando estaba a punto de entrar, vi a Sen Bingbing salir de la sala de conferencias por el otro extremo. Parecía que acababa de terminar una reunión. Justo cuando pensé que Sen Bingbing pasaría de largo, se dirigió directamente hacia mí. ¿Qué pasa? Antes de que tuviera tiempo de quejarme por su expresión fría, la oí alegrarse en su corazón. Dios mío, mi esposo vino a verme especialmente, estoy tan conmovida, resulta que mi esposo es lo mejor del mundo para mí. Esta fría directora ejecutiva resultó ser una cerebro del amor. Carraspeé, miré el rostro inexpresivo de Sen Bingbing y forcé una sonrisa. Estoy aquí en nombre de nuestra empresa, y es por el proyecto anterior. Al instante siguiente, oí cómo su alegría se desplomaba. Mi esposo no vino a verme por trabajo, sino, podría haberle pedido a alguien más. Claro que el cerebro del amor no da miedo, pero el autoataque del cerebro del amor es lo que más da. Sen Bingbing parecía tener algo más que hacer, así que
Se fue a instancias de su asistente, pronto conocí al responsable del proyecto y reanudé las negociaciones entre las dos empresas, no sé por qué, pero las negociaciones de hoy transcurrieron sin contratiempos. Al final de la conversación, mientras ambas partes charlaban y reían, de repente oí una voz familiar. ¿Por qué se ríe tan feliz tu marido? Déjame ver con quién está. Esta repentina voz me asustó y me hizo estremecer. De verdad sabía cómo decir, gracias, punto. ¿Será este el legendario, oír la voz antes de ver a la persona? Al instante siguiente, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. El director del proyecto, junto al SRCen, perdió la sonrisa al instante y se levantó para mirar a Shen Bingbing. Me pregunté, ¿tan aterrador es Shen Bingbing? Giré la cabeza y miré esa carita fría y delicada. Bueno, esta persona sí que da miedo cuando no sonríe, pero solo está fanfarroneando, y en el fondo es un tonto, punto. Sigue hablando, haz como si no existiera. Tras decir eso, Shen Bingbing se sentó a nuestro lado. No me importó, pero el director del proyecto no se atrevió a decir nada. Su expresión se tornó visiblemente nerviosa. Te reías a mis espaldas. ¿Cómo es que ahora no puedes decir nada? Inan es un crack, hablemos de trabajo. ¿Por qué te ríes con otras mujeres? La voz interior de Shen Bingbing era tan maravillosa que me dio un cosquilleo en la cabeza al oírla. La sala de reuniones estaba en silencio. Observé al director del proyecto secarse el sudor de la frente y fruncir los labios. Ya que el proyecto ya está discutido, no les haré perder el tiempo. Tomé la iniciativa para romper el punto muerto, me levanté con los documentos en brazos y me dispuse a irme. El director del proyecto se levantó y dijo, entonces les deseo una feliz cooperación en el futuro. Tenemos tiempo esta noche, Sr. Lin, ¿por qué no cenamos juntos? Vi que, tras terminar de hablar, su rostro se detuvo y inconscientemente miró a Shen Bingbing. Creo que lo dijo con suavidad, pero Shen Bingbing mantuvo la calma, y sus quejas volvieron a surgir. ¿Comida? ¿Qué comida? ¿Cuánto tiempo se conocen y quieren invitarme a comer? ¿Es que esta mujer no tiene marido? Tiene que desear a mi bebé. Me asustó su repentino bebé, y casi me torcí el pie. Por suerte, Shen Bingbing extendió el brazo justo a tiempo para sostenerme. ¿Estás bien? Como resonó una voz fría y suave en mis oídos. Sonreí. No pasa nada. Para no revelar mis defectos, me levanté rápidamente y me mantuve a distancia. Efectivamente, Shen Bingbing volvió a quejarse. Oh, ¿por qué mi marido me quitó la mano? Ya no le gustó. Sin palabras, ¿existe alguna conexión entre ambos? Después de que Shen Bingbing despidiera al director del proyecto, bajamos juntos. En el camino, todos nos miraban de reojo, y la mirada chismosa en sus ojos era demasiado obvia. Suspiré en silencio. Por suerte, Shen Bingbing y yo no estamos en la misma compañía. De lo contrario, no sé cómo me habrían hablado. Sin embargo, Shen Bingbing disfrutaba mucho de la atención de todos. Es digno de ser mi esposo, es realmente digno de ser presentado. Mi esposo es él. Hombre más guapo y el más adecuado para mí en el mundo. Tengo que decirlo, guapísimo y perfecto, me satisfizo de verdad. Me siento muy orgulloso de tener una esposa tan guapa a mi lado. Al salir de la empresa, vi que Shen Bingbing seguía sin tener intención de volver, así que pensé que quería acompañarme hasta el coche. Bueno, cuando llegó el taxi, abrí la puerta y subí, pero antes de que pudiera decir nada, Shen Bingbing me siguió. ¿Qué pasa? ¿Será que quería llevarme de vuelta a la empresa? Qué pretencioso, ¿verdad? ¿Qué haces? Pregunté sin poder evitarlo, pero Shen Bingbing me respondió con calma. No dijiste que querías comer. No miré su aspecto frío, pero en realidad estaba acalorada por dentro. Arqué las cejas y reprimí una sonrisa. Sí, comamos, en fin, Shen Bingbing paga, así que es un desperdicio si no comes. Cuando llegamos a la mesa, Shen Bingbing me entregó el menú directamente. Eché un vistazo rápido a los precios del menú y casi se me caen los ojos al suelo. Este restaurante parece cutre desde fuera y cada plato cuesta cientos de dólares. Volví a ver la mirada tranquila de Shen Bingbing, así que no seré cortés. Al pedir, Shen Bingbing añadió varios platos especiales. Me dijo con frialdad, estos platos están ricos, puedes probarlos. De hecho, estaba angustiada en su corazón. ¿Por qué mi marido pidió solo unos pocos platos? Mi marido ha estado ocupado últimamente con la boda y ha bajado de peso. Estoy tan angustiada. Los abdominales marcados de mi marido se han reducido. Mi marido tiene que comer más.
mi guapo marido no puede tener hambre, aunque me quiera de verdad, no necesita pedir más de una docena de platos. Sin embargo, resulta que la visión de Sen Bingbing es realmente buena. Este restaurante parece sencillo, pero la comida está realmente deliciosa. Comí tanto que tuve que apoyarme en la pared para caminar. Después de comer, me despedí de Sen Bingbing y regresé a nuestras respectivas empresas. Al ver que había ganado el proyecto, me preguntaron si tenía algún secreto. Sonreí y no dije nada. ¿Qué secretos podría tener? Casualmente era mi esposa. El supervisor también estaba muy satisfecho con mi trabajo. Mientras me pintaba pasteles, me ayudó directamente a reservar un billete de avión. Era un nuevo proyecto de viaje de negocios, y era aún más difícil. Como dice el dicho, el clavo que sobresale, se clava. Y yo le diría, gracias, pero, ¿qué podía hacer? Tuve que aceptar el proyecto con una sonrisa forzada. Al recogí mis cosas en casa por la noche, me encontré con Sen Bingbing que regresaba de horas extras. Estaba de pie en la puerta de la habitación, y pude sentir su temblor en ese momento. Mi esposo va a volver a casa de su suegro. ¿Qué pasó? No le gusta la comida que pedimos para almorzar. Hice una pequeña pausa mientras metía la ropa en la maleta y miré a Sen Bingbing. Esta persona es muy buena imaginando. Al ver los ojos húmedos de Sen Bingbing y su mirada lastimera, como si estuviera a punto de llorar al instante, no pude soportarlo. Así que tosí levemente, me enderecé y la miré. Bueno, nuestra empresa está de viaje de negocios temporal por un proyecto y el tiempo apremia, así que volví para empacar. Para evitar que Sen Bingbing pensara demasiado, decidí explicarle. Al ver esto, el rostro de Sen Bingbing mostró un evidente alivio. Respondió con ligereza, pero empezó a alegrarse en su corazón. Jaja, mi esposo no va a volver a casa de su suegro, mi esposo sigue siendo mío, mi esposo está tan feliz. Pero, ¿qué clase de empresa tan cutre es esta? ¿Por qué dejan que la gente se vaya de viaje de negocios sin motivo? ¿Será que alguna jefa miserable va con él? ¿Y si llama a mi esposo en plena noche para que vaya a su habitación? Esta imaginación es inconcebible. Miré la mirada preocupada y enojada de Sen Bingbing, y pude sentir claramente que estaba un poco decepcionada en ese momento. Después de todo, es mi esposa, y Sen Bingbing está muy preocupada por mí. Me acerqué para convencerla. No te preocupes, volveré en cuanto termine el proyecto. Seré la única que vaya a este proyecto, y la otra parte que negocia también es un hombre, así que no habrá peligro. Suavicé el tono y extendí la mano para agarrar el dedo meñique de Sen Bingbing. Sen Bingbing seguía con una expresión fría. No me importaba su expresión. ¿De verdad crees que no sé lo que piensas? Mi esposo ha tomado la iniciativa de explicármelo. Le importan mis pensamientos. Estoy muy feliz. Mi esposo debe de tenerme en su corazón. Entonces, Sen Bingbing me miró y habló con tono vacilante. ¿Tienes miedo de que me sienta infeliz? Asentí. Eres mi esposa. Por supuesto que debo considerar tus sentimientos, aunque sé que te preocupa que algo pase cuando me vaya sola de viaje de negocios. No te preocupes, soy adulta y puedo cuidarme sola, añadí. Al ver que el rostro de Sen Bingbing cambió de la pérdida a la alegría. Recuerda decirme si hay algo. Al decir esto, aún tenía una expresión fría, pero ya estaba muy feliz en su corazón. Mocosa, ¿de verdad crees que no sé nada? Te tengo bajo mi control. Al ver que era tan fácil hablar conmigo, Sen Bingbing incluso empezó a desafiar sus límites. Llámame todos los días para avisarme que estás bien. Asentí. Vale, me temo que ese es el verdadero propósito de Sen Bingbing. Después de todo, esta persona tan pegajosa y enamoradiza es de esas que se ponen a llorar si no ven a su marido en 10 minutos. Al ver que asentí ciegamente y no dije nada más, Sen Bingbing giró la vista y me miró disimuladamente. La pillé espiándome y casi me dieron ganas de reír. Ya soy tu marido, ¿qué no puedo ver abiertamente? Puse los ojos en blanco y simplemente dije, también puedes llamarme. A esta esposa arrogante y dominante, tengo que darle una salida. Efectivamente, la expresión de Sen Bingbing se iluminó. A la mañana siguiente, Sen Bingbing me acompañó personalmente al aeropuerto. De camino, miraba hacia adelante y parecía conducir con calma, pero en su interior se sentía incómoda. Será peligroso que mi esposo salga solo de la ciudad. Debería ir con él, pero si es así, pensará mi esposo que la controlo demasiado. Comenté en silencio. No es así. Punto. Ay, estoy a punto de separarme de mi esposo. Parece que hace mucho que no lo veo. ¿Qué debo hacer?
parece que he empezado a extrañarlo. También estaba un poco ansiosa. Entonces deberías venir conmigo, no te equivoques solo en tu corazón, deberías actuar. Sin embargo, hasta que se bajó del coche, Sen Bingbing mantuvo su imagen de reina fría y arrogante en mi interior. Eres noble, eres increíble, mereces perder a tu esposo hoy en día. Estaba un poco enojada, arrastrando mi maleta y dándome la vuelta para irme, pero Sen Bingbing me detuvo. Por un momento, me sorprendió un poco, pero la niña simplemente me dijo, ten cuidado. El tono y la expresión de sus palabras eran los de una maestra. Mi padre no hablaba tan en serio. Bueno, después de todo, es mi propia esposa. Pero la primera noche después de alojarme en el hotel, llamé a Sen Bingbing para informarle que estaba bien, por teléfono. Ella tomó la iniciativa de decir algunas palabras más. ¿Cómo está el ambiente del hotel? ¿Va bien el proyecto? Si encuentras algún problema difícil de resolver, también puedes decírmelo. Reí entre dientes. ¿Estás preocupada por mí? Antes fingías estar tranquila en el aeropuerto, pero no puedes evitarlo después de solo unas horas. Sen Bingbing respondió con sinceridad. Quizás sea por la distancia que nos separa, no puedo oír sus pensamientos ahora, y no sé qué estará pensando en ese momento, pero no importa. Después de este tiempo, ya había comprendido el carácter de Sen Bingbing. Charlamos un rato, y antes de colgar, le recordé. Come a tiempo, vuelvo pronto. Sen Bingbing accedió obedientemente. Guardamos silencio, y ella no colgó, así que nos limitamos a escuchar nuestras respiraciones entrecortadas. Justo entonces llamaron a mi puerta y se oyó la voz de una compañera. Yinan, bajas a comer. Ya voy, respondí, y le dije unas palabras más a Sen Bingbing antes de colgar. No pensé mucho, tomé mi abrigo y salí. Al principio, era la única en este viaje de negocios, pero el supervisor temía que no pudiera con todo sola, así que envió a una compañera para que me acompañara. El incidente ocurrió de repente, sin avisarme. No nos conocimos hasta el control de billetes del aeropuerto. No me tomé tan a pecho esta nimiedad, así que no hubo necesidad de explicárselo a Sen Bingbing, pero al regresar al hotel por la noche, Sen Bingbing llamó puntualmente. La mujer al otro lado del teléfono tardó un buen rato en hablar. ¿Qué acabas de hacer? Comiendo. ¿Estabas sola? No había colegas contigo. ¿Estás diciendo que eres la única que va de viaje de negocios? Con esta pregunta y respuesta, comprendí que Sen Bingbing realmente quería preguntar por compañeras, ¿verdad? Se anduvo con rodeos. Simplemente le expliqué sus dudas. También fue enviada temporalmente y se la considera mi subordinada. Por cierto, está casada. Frente a la esposa de la fría y arrogante directora ejecutiva, le expliqué todo con honestidad y detalle. Sen Bingbing hizo una breve pausa. Solo preguntaba, aunque su voz era indiferente. Me pareció gracioso y la bromeé deliberadamente. En serio. Pensé que estaba celoso. Oí claramente que la respiración de la mujer al otro lado del teléfono era entrecortada. Sen Bingbing dejó de hablar. No sé si estaba muy enfadada o completamente sin palabras. Miré la hora, aunque aún era temprano. No era solución seguir siendo tan rígido con Sen Bingbing. Pregunté con cautela. Si no hay nada más, cuelgo primero. Estoy bien, aceptó tan de inmediato que parecía que seguía sin prisa. En un abrir y cerrar de ojos, me fui de viaje de negocios durante 3 días. Antes de irme, le dije a Sen Bingbing que estaría de viaje de negocios durante 3 días, así que cuando llamé por la mañana, Sen Bingbing probablemente pensó que volvería pronto. Fingió hablar en serio. ¿Quiere recogerme en el aeropuerto? No es que estuviera jugando con ella a propósito. Me quedé junto a la portaventana del hotel y dije lentamente, el viaje original de 3 días se ha cambiado a 5, depende de la situación. Lo sé, no hizo más preguntas, pero ¿quién soy yo? Solo por la voz de Sen Bingbing, puedo decir que alguien está muy enojado. Coqueteé con él a propósito. Esposa, hace 3 días que no nos vemos, te extraño mucho. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Solo se oía la respiración algo agitada de Sen Bingbing. Pero ya se está haciendo tarde. Tú también deberías acostarte temprano. Después de colgar, lo dejé en la mesita de noche, salté a la cama y reí abrazando la colcha. Me imaginaba la cara de Sen Bingbing en ese momento. A la mañana siguiente, me despertaron unos golpes en la puerta. Pensé que era una compañera que me había invitado a desayunar juntas.
así que me puse el abrigo y fui a abrir. Sin embargo, al abrirse, vi que la persona que estaba fuera era Sen Bingbing. Llevaba un vestido largo blanco, era hermosa y como un hada. Me quedé atónita. ¿Podría teletransportarse? Los ojos llorosos de Sen Bingbing me miraron fijamente y dio un paso adelante. ¿Qué quisiste decir con lo que dijiste anoche? Levanté la vista, porque acababa de despertar. Mi mente estaba un poco lenta. ¿Qué dijiste? Escuché claramente la voz interior de Sen Bingbing. Esposo, dijiste que me extrañabas. No lo habrías olvidado, ¿verdad? En fin, ya estoy aquí, y desde luego no puede echarme así como así. Quise reír. Sigue siendo esta la fría y arrogante Sen Bingbing a ojos de los demás. Caminé frente a ella, la abracé. ¿Me extrañas? Sen Bingbing no dijo nada. Estaba tan emocionada. Extraño muchísimo a mi esposo. El sonido me dolió, me mordí la comisura de los labios ligeramente, fingiendo no oírla. No me extrañas, entonces yo tampoco te extraño. Después de decir eso, aparté el brazo, me di la vuelta y quise volver a la habitación. De repente, Sen Bingbing me agarró del brazo y asintió. Te extraño, me incliné y la besé en los labios. Te lo agradezco, no puedo tener otro. Sen Bingbing estaba tan feliz. ¡Ay! Mi esposo me besó. No fue en vano que vine corriendo toda la noche para conseguir las entradas. Sin embargo, no me permití tener intimidad con Sen Bingbing. Me cambié de ropa, le pedí que me esperara en la habitación y luego salí a hablar del trabajo. El proyecto estaba casi negociado, y todo iría bien si el contrato se firmaba hoy. Para celebrar, el socio nos invitó a cenar. Al fin y al cabo, fue el padre del cliente quien tomó la iniciativa, así que a mi compañera y a mí nos resultó difícil negarnos. Sin embargo, cuando estábamos en la mesa, tuvimos que beber un poco de vino. Aunque dije que parara cuando estuviera borracho, seguía sintiéndome un poco mareado. Mientras estaba en el pasillo, me encontré con Sen Bingbing, quien salió a recogerme. Sin hacer caso a la gente que estaba detrás de mí, la tomé del brazo. ¿Por qué está tan borracho mi marido? ¡Qué encantador es ahora! ¡Ay, ay, ay! Debería aprovecharme de él. Punto. Estoy borracha, pero no inconsciente, ¿vale? Presidenta fría, por favor, deja de pensar en tonterías por ahora. Miré a Sen Bingbing, acariciando su clavícula con los dedos, intentando provocarla a propósito. Los ojos de Sen Bingbing se sonrojaron ligeramente, y el calor abrasador de sus palmas me quemó la piel. Tras entrar en la habitación, no pude evitarlo, la empujé contra la puerta, me incliné y la besé. No voy a fingir. Recuperé la respiración, y Sen Bingbing se quedó un poco aturdida, se recostó y me miró con confusión. Mi mano se posó en su corazón, mirando el lápiz labial que se le había borrado de la comisura de los labios. Siempre puedo oír tu voz. En ese momento, vi asombro en los ojos de Sen Bingbing. Su corazón latía con fuerza y era evidente que se sentía culpable. Entré en la habitación, frotándole los hombros mientras me quitaba el abrigo. Cuando me giré, Sen Bingbing seguía allí, aturdida. Mi esposo siempre me oye la voz, es cierto. ¡Qué vergüenza! Mi esposo no se enojará, ¿verdad? No, no puedo pensar más en eso. Punto. ¿Cómo puede ser tan linda esta persona? Me gusta mucho. Llamé a Sen Bingbing y parecía un pequeño koala bien educado, parada frente a mí. Tiré de la esquina de su ropa y tiré con fuerza. ¿Te gustó? Me quedé mirando a Sen Bingbing. Después de todo, es mi esposa. ¿Qué hay que temer? Olvídalo si no te atreves a decirlo. Vi que no respondió durante un buen rato, así que me aflojé la corbata. Me gusta, dijo afirmativamente. Bueno, es divertido decir tonterías un rato, pero tengo que irme temprano a casa a la mañana siguiente y dejar que mi madre lo compense. Sen Bingbing durmió hasta el mediodía, lo que demostró lo duro que trabajé la noche anterior, lo que me hizo sentir un poco realizada. Después de subir al avión, Sen Bingbing me sujetó la mano sin soltarme, lo que atrajo a los auxiliares de vuelo a mirarnos. Me dio un poco de vergüenza que me miraran y giré la cabeza para ver a Sen Bingbing cerrando los ojos y fingiendo estar dormida. Quise sacarle la mano mientras dormía, pero en cuanto me moví, me agarró de inmediato. La pequeña finge dormir aquí conmigo. Incluso sospeché que Sen Bingbing controlaba deliberadamente sus actividades mentales al saber que podía oír sus pensamientos, solo para evitar que la escuchara a escondidas, pero no importa, ya conocía sus sentimientos desde hacía mucho tiempo. Después de volver a casa, Sen Bingbing me preparó la comida.
Me sorprendió aún más verla con un delantal rosa de cerdito y cortando verduras con tanta destreza. Parecía que Zhen Bingbing no sabía cocinar, como si viera mis dudas. Zhen Bingbing rió entre dientes. Sé que eres glotona, así que aprendí a cocinar especialmente para ti. ¿Cuándo? Me pregunté. No podía ser que lo hubiera aprendido en los pocos días que estuve de viaje de negocios, ¿verdad? Viendo la destreza de Zhen Bingbing. Debía de haberlo aprendido durante al menos unos meses. Zhen Bingbing bajó el fuego de la estufa y se acercó a mí. Linan, me llamó por mi nombre con tanta seriedad por primera vez, que me dio un vuelco el corazón. En realidad, me gustas desde hace mucho tiempo. No dijiste que podías oír mis pensamientos, entonces deberías poder sentir lo que siento por ti. Es solo que cuando nos conocimos, no me hablabas mucho y pensé que me odiabas, así que nunca me atreví a expresarte mis sentimientos. Hasta que nos conocimos y tuvimos una cita a ciegas con la ayuda de nuestros padres, pensé que no aceptarías casarte. Lamento mucho no haber estado contigo antes. Me tomó de la mano y me miró con cariño. ¿Y tú? ¿Yo también te gusto? Negué con la cabeza. En ese momento, vi que la mirada de Zhen Bingbing cambiaba de repente. Justo cuando estaba a punto de sentirse ofendido, me acerqué a él y lo abracé. Mucho más que gusto. Mi mejilla estaba presionada contra su pecho, sintiendo el fuerte latido de su corazón, y no pude evitar reírme entre dientes. ¿Eres tan feliz? Zhen Bingbing me abrazó con el dorso de su mano, se puso de puntillas y me besó la comisura de los labios. ¿No sabes si soy feliz o no? Sí, lo sé todo. No, cerré los ojos y lo sentí con atención. Parecía que no podía oír la voz de Zhen Bingbing en cuanto a cuando empezó esto. No lo recuerdo, pero, ¿qué importa? Ambos tenemos una conexión simpática. No pude evitar preguntarle a Zhen Bingbing. ¿Y cuando empezaste? ¿Le gustaba? Zhen Bingbing negó con la cabeza. No me acuerdo, quizás fue de la época de las piruletas. La miré y de repente se rió. Resultó que le gustaba desde entonces. Abracé a Zhen Bingbing. Esposa, yo también sonreí, pero no dije nada. El tiempo pasaba. Cuando Zhen Bingbing me llamó esposo, delante de todos los adultos presentes, estaba destinado a ser su esposo en esta vida. No esperaba que yo, Linan, tuviera la suerte de casarme con una reina directora ejecutiva. Es una gran bendición y debo apreciarla en esta vida.